Bienvenidos a Micrófono Abierto. La conversación sana, la conversación siempre oportuna, llega a esta hora a través de Micrófono Abierto en Alfa Radio, listos y dispuestos para conversar en el día de hoy. Y traemos un tema muy interesante que llamamos a la familia a ponerse en torno ahí al medio para escucharla. Se trata de la nutrición en el entorno escolar, la importancia profesional del nutricionista en las escuelas. Este tema, o mejor dicho, lo que voy a dar a conocer a continuación, es extraído de Mauricio Tiago, Edward Antonio, nutricionistas en la educación parvularia y básica, necesidad de educación de los planes de estudio. Edumcentro, de ahí es este artículo, la página 241 a la 244. Fíjese que en el año 2012 se promulgó la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Esta ley contempla en su artículo número 4 lo siguiente. Los establecimientos de educación parvularia básica y media deberán incluir en todos sus niveles y modalidades de enseñanza actividad didáctica y físicas que contribuyan a desarrollar hábitos de una alimentación saludable. Para el correcto cumplimiento del artículo número 4 de la mencionada ley, se debe contar con el personal competente, es decir, profesionales especialistas en nutrición y alimentación. Bajo esta premisa, varias personalidades y entidades han manifestado la necesidad de incorporar nutricionistas en los establecimientos de educación, especialmente en niveles básicos. Respecto de este tema, vamos a conversarlo. Tenemos de invitada a una nutricionista, obviamente. Ella es Joana Rojas, quien viene a acompañarnos y hablarlo de este tema que muchas veces se toma muy a la ligera y es una necesidad para quienes a lo mejor tienen problemas de alimentación en su hogar. Esto viene a darle solución, pero ¿cómo se debe dar la solución? De eso vamos a conversar y compartir con Joana Rojas. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida. Hola Joel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es un tema súper relevante que quiero poner en la palestra nuevamente. Como tú bien comentabas, es un tema que se abordó durante el año 2012 y creo que es necesario replantearlo nuevamente, sobre todo post pandemia. Post pandemia es muy necesario el inculcar el componente salud en los colegios se hace mucho más relevante incluso que antes. Y esta Claro, ley nos dio esa oportunidad. fíjate que no se trata de una necesidad alimenticia, se trata también que ésta sea entregada de buena manera y que se planifique y que tenga un calendario, que tenga los elementos necesarios para una mejor nutrición para los niños, sobre todo, tal como lo decía el artículo, en la etapa escolar básica. Exactamente, mira, te comento que esta ley, la ley 20.606, fue una excelente ley para regular la entrega de alimentos a nivel nacional, que se contempló en etapas, como bien se conoce. Y fue una gran manera de regular la producción de alimentos hacia los privados, desde el gobierno hacia los privados. Estas noticias como se eliminó el tigre de Zucaritas, que ya los Kinder Sorpresa ya no podían ser Kinder Sorpresa, toda esa batahola de noticias generó esa ley. Pero bueno, esta ley también tiene este componente que tú bien mencionabas respecto a que se debe educar sobre hábitos saludables y sobre alimentación, para lo cual se propuso esta modificación a la Ley General de Educación, donde se esperaba poder incorporar a una nutricionista en los establecimientos educacionales para poder hacer cumplir esta nueva ley a cabalidad o de la mejor manera posible. ¿Qué sucede? Que en los colegios nosotros tenemos la asignatura de Educación Física y Salud, pero toda la responsabilidad recae sobre el profesor de Educación Física.
Por lo tanto, es allí donde queremos como nutricionistas apoyar la labor de los profesores, instaurando temáticas de alimentación saludable y de salud en el entorno escolar. De eso se trata principalmente. Entonces, como te mencionaba, sobre todo post pandemia, que se hace mucho más necesario respecto a las secuelas que dejó la pandemia en todos probablemente que subimos algunos kilitos post pandemia, bueno, los niños también sufrieron ese mismo efecto. Claro, no solamente para los más pensantes de la casa, que son los padres, fue la afectación de la pandemia, sino que también para los más pequeños, porque los padres sufrieron temas laborales, eh, sus actividades fueron cesadas simplemente porque estaban en el horario que no correspondía de acuerdo a los protocolos que tenía la pandemia. En fin, hay un montón de situaciones que se presentaron. Pero yo quiero ahondar un poco en el tema del proyecto, porque este es un proyecto de ley que en el 2012 se planteó, se estuvo tratando de llegar a acuerdo, pero finalmente se quedó en eso, en un proyecto planteado y que las autoridades deben tomar el sartén por las astas y comenzar ya a trabajar derechamente en que la nutrición de los niños debe ser lo mejor. Eh, de eso hablan las estadísticas, por ejemplo, de la obesidad en Atacama. Exactamente. Mira, esta modificación a la Ley General de Educación se encuentra dormida. Como bien entendemos, desde el año 2012 se propuso generar este cambio o agregar este inciso que hablaba sobre incorporar al profesional nutricionista y se encuentra dormido, como también otros proyectos que buscan modificar la Ley General de Educación, que hablan de incorporar educación cívica y otras asignaturas que son relevantes. Bueno, de momento se encuentran un poco adormecidos todos estos temas que creo que la sociedad los demanda como tal. Creo que la actualidad demanda algunos cambios que debiesen quizás favorecerse y no mantenerse dormidos como esta modificación que se mantiene dormida desde el año 2012. Imagínate que las últimas cifras de malnutrición por exceso aumentaron, por supuesto, siempre se encuentran en aumento el sobrepeso y la obesidad, tanto en niños, niñas, como también en adultos. Eh, Tenemos que un 54%, según los últimos datos de la JUNAEP, de la población de niñas y niños eh, y adolescentes tiene malnutrición por exceso. ¿Qué significa esto? Que que más de la mitad de la población escolar, podríamos decir, se encuentra con sobrepeso u obesidad, donde un 25%, es decir, un cuarto de la población eh, se encuentra con obesidad. Y esas cifras, por supuesto, que aumentaron anteriormente, eran más bajas. Al mismo tiempo, podemos considerar que los adultos tienen un 75% entre obesidad y sobrepeso y voy a mirar mi torpedo, un 25%. Un 34%, perdón, tiene obesidad en la adultez. Por lo tanto, de los chilenos, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Cuando un niño, niña o adolescente es obeso durante la infancia, tiene altas probabilidades también de serlo en la adultez. Entonces, si no nos hacemos cargo de esto desde el entorno escolar, que es donde los niños se encuentran la mayor parte del tiempo, estamos generando un problema a largo plazo también. ¿Y qué sucedió? En promedio, me parece que se subieron 7 kilos después de la pandemia. Estudios indicaron que se había subido casi 7 kilos en los adultos. Por lo tanto, estamos fomentando a que esto continúe aumentando sin ningún control. Si pudiésemos motivar a través de esta temática la inclusión de una nutricionista en la escuela, podríamos fortalecer la educación en salud en las escuelas, lo cual es tan relevante como también las otras asignaturas que ellos eh, estudian durante su formación. Si me esperas un chiquitito,
hay un tema muy interesante también con esto, porque quienes ya pintamos canas, nos decíamos cuando éramos bebés, qué gordito, qué lindo, rosadito, es un niño sano, decían. O Exactamente. decía, guatita llena, corazón contento. Temas que quedaron ya en el pasado, que no se vuelven a tocar nuevamente porque no es tan así la cosa. El ser rosadito, cachetoncito, cuando chico, no es la idea, ¿o no? Joel, ese tema es súper interesante porque, bueno, estamos rodeados de mitos. De partida, el niño va a adelgazar cuando le dé el estirón o va a adelgazar cuando en la adolescencia. Eso es un mito porque efectivamente en la pubertad hay una tremenda oportunidad para que un niño pase a un estado nutricional más saludable, pero eventualmente no sucede siempre. Ese es un primer mito que tenemos que derribar. No tenemos que confiarnos en que si el niño o niña es obeso en la niñez va a adelgazar solamente porque va a tener la pubertad. Al mismo tiempo, lo que tú planteas, Joel, respecto a la percepción que tenemos sobre, sobre el peso, está de hecho alterado y eso ya está estudiado, eso es lo más interesante, que se les pregunta a los padres si percibe que su hijo tiene algunos kilos de más y muy pocos lo asumen. Habitualmente los padres no perciben el exceso de peso de su hijo. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro ojo como país está alterado y pensamos que un niño cuando tiene un estado nutricional normal, creemos que está muy delgado. ¿Por qué? Porque piensa que el 54% de niños y adolescentes tiene sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, se hace algo tan habitual que encontramos que alguien con estado nutricional normal lo vemos como casi desnutrido. Y eso no es correcto. Claro. Entonces, la percepción se altera. ¿Qué sucede? ¿Qué puedo añadir ahí? Que incluso nosotros como país somos dentro de los países de la OCDE, solo nos gana México, somos dentro de los países más obesos. Por lo tanto, estamos normalizando visualmente esa situación, lo cual tampoco no es correcto. Claro. Oye, tú, antes de entrar a esas preguntas que yo te hice, o mejor dicho, conversar un poco de la experiencia, de los mitos que tenían muy presentes los antiguos en nuestro país, eh, ¿de qué sirve un nutricionista en la escuela y cuál sería su aporte, cuál sería su misión importante dentro de un establecimiento educacional? De hecho, un nutricionista puede hacer tanto en la escuela. Sucede que el entorno escolar, como te comentaba, es el lugar donde un niño o adolescente pasa la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Es un entorno que los mantiene protegidos. Por lo tanto, el nutricionista lo que busca es instaurar y desarrollar y potenciar una comunidad saludable en el colegio. Y para eso el nutricionista puede crear proyectos para poder potenciar, promover la salud en una comunidad educativa saludable. La comunidad educativa integra tanto a los apoderados, a los estudiantes y también a todos los profesores y funcionarios de un colegio, de un establecimiento educacional. Y la idea de instaurar comunidades educativas saludables es que todos sean partícipes y que todos estén en la misma sintonía respecto a las actividades que hagan para promover la salud. Entonces, se trata netamente de inculcar estilos de vida saludables y una convivencia escolar saludable en el colegio. Él vendría a ser el famoso ecónomo, Ecónomo como el bodeguero. el que hace las dietas de la semana, el que prepara la Ah, minuta. no, porque mire Joel, el tema de la alimentación escolar está muy bien regulado por JUNAEF y la planificación alimentaria que reciben los colegios está planificada por JUNAEF. Por lo tanto, no se tiene mayor incidencia en esa área, sino más bien en el poder, por ejemplo, Controlar. coordinar.
la alimentación que se entrega. Eso sí se puede hacer desde el kiosco, por ejemplo, se puede intervenir que el kiosco entregue alimentos adecuados para que sea denominado un kiosco saludable. También se puede potenciar, por supuesto, las actividades que promuevan la salud, como ferias, cicletadas, caminatas, cualquier actividad que promueva estilos de vida saludable, como también de convivencia escolar, campeonatos deportivos, como le explicaba, se pueden hacer incluso talleres, y también algo muy importante es que el nutricionista se puede adecuar tanto a instancias educativas. El nutricionista tiene una fuerte formación en educación también, porque su quehacer no se trata de entregar medicamentos, sino más bien que su quehacer, su tratamiento es la educación alimentaria. Y a través de eso nosotros hacemos la intervención. Por lo tanto, el nutricionista en un establecimiento educacional puede realizar educaciones potenciando los programas educativos o puede crear un programa educativo para poder educar respecto a alimentación y nutrición, por ejemplo. Y podría ser realizar controles, por ejemplo, de obesidad en el establecimiento, como para También. ir bajando la carga y aprovechar la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Exactamente, exactamente, Joel. También puede tener este desempeño, digamos, de atención particular. Como usted bien indica, puede hacer intervenciones tanto individuales como también comunitarias. Y eso es lo favorecedor del profesional nutricionista, que es muy versátil en poder, por ejemplo, realizar estas atenciones que usted bien me indica, como también intervenciones ya más comunitarias, más con mayores números de personas y al mismo tiempo favorecer quizás la entrega de los alimentos en el colegio dentro de su competencia, porque como le indico, el programa de alimentación escolar de la FUNAER tiene eso muy bien regulado, pero por supuesto que se puede también ahí aportar. Siempre cualquier aporte va a ser beneficioso. Sí, porque el impacto y la intervención tiene que ser también con los padres del joven, porque hay todo un problema de la familia y por lo general la familia es la que asiste al establecimiento educacional, ya sea la mamá, ya sean los hijos, que no es uno solo a veces, y permite que se vaya creando una cultura de la mejor forma de alimentación. Efectivamente, hace poco Le estoy estuvimos dando pega, le estoy realizando... dando pega. ¿Ah? ¿Perdón? Le estoy dando pega, le digo, con la Ah, sugerencia. efectivamente, y de hecho hay tanto que hacer. Como les quería comentar, estuvimos hace poco en el Colegio Cervantino realizando un proyecto de salud con estudiantes de nutrición, donde donde las estudiantes hicieron simplemente la campaña del agua, donde se promovía el consumo de agua en los recreos, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que está muy instaurada la colación de galletitas minis con cajitas de jugo. Y esa colación está culturalmente instaurada. Tú vas al supermercado y puedes conseguir una bolsa de 10 galletas mini y un six-pack de juguitos y con eso ya tienes la colación de la semana. Entonces, promover, por ejemplo, el consumo de agua en lugar de cajitas de jugo que también tienen un aporte de azúcar, favorecer el consumo de fruta, Puta. ese tipo de cosas también generan pequeños cambios que van sumando, van generando grandes resultados. Entonces, se trata netamente de ser creativos y de poder, siempre y cuando que también los colegios sepan, ¿cómo se dice esto? Sean receptivos a estos proyectos o a estas iniciativas que pueda indicar un profesional nutricionista. Correcto. Bueno, ¿de qué manera con todo lo que hemos hablado muchos se han entusiasmado, papás sobre todo que están escuchando? ¿Y esto es posible realizarlo hoy en día?
Actualmente, y ese es el motivo principal de esta invitación que agradezco, Joel, actualmente no hay ninguna normativa que obligue a los establecimientos educacionales a tener una nutricionista. Y por eso también me siento en el rol de hacer una abogacía para que se pueda promover esta modificación a la Ley General de Educación. Efectivamente, no existen nutricionistas en los establecimientos netamente por iniciativa de establecimientos privados. Los privados, por supuesto, si desean, pueden hacerlo, pero los establecimientos educacionales públicos no tienen la obligación. Por lo tanto, la factibilidad de que se pueda realizar, por ejemplo, una nutricionista por cada colegio no se considera realista ni viable, pero por supuesto que se podría considerar que una nutricionista cubriera alguna cantidad de colegios en los que pudiese instaurar o potenciar este concepto de alimentación, nutrición y salud para la formación, para venir a complementar la formación de los alumnos dentro de su educación prebásica, básica y media. Las ganas, los profesionales están. Solo falta la ley, solo falta adecuar eso y que lo soliciten de esta manera sería una forma de poder empezar a instalarlo dentro de los establecimientos educacionales de la región. Comencemos en Atacama. Comencemos haciendo algo de acuerdo a los números que hay sobre la obesidad, que son bastante altos. Yo creo que deberíamos comenzar acá. Además, se ha hablado desde el gobierno la alimentación y también que sea sana y todo aquello. Efectivamente, de hecho hubo una época en que se hicieron muchas marchas respecto a nutricionistas en las escuelas y el hashtag de redes sociales era nutricionistas en las escuelas. Así que invito al gremio a reactivar esas ganas de instaurar y ampliar nuestro campo laboral donde es sumamente necesario. Perfecto. Bueno, ha sido un buen tema que hemos tratado en el día de hoy, Joana. Y agradecerte la gentileza de traerlo al tapete, de volver a ponerlo en perspectiva de tal manera que sea visible y que exista la posibilidad de que los nutricionistas lleguen a los establecimientos educacionales. Es una formación, una información, es una educación que se añade a todo lo demás que se quiere implementar en los establecimientos educacionales. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Chao. Chao, chao. Nosotros nos vamos, nos retiramos, nos despedimos de Joana y nos reencontramos en otro micrófono abierto. Esto fue A Micrófono Abierto, que vuelve en otro día, en otra jornada.